Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Estamos bien, ¿no? Bueno, vamos para comenzar el culto, si queréis, podemos abrir un momento en el Evangelio de San Lucas y en el capítulo 7. Aquí nos relata una historia de que un hombre, un fariseo, invitó a Jesús en su casa y bueno, por lo que se ve ahí un poco en la situación, pues le invitó a Jesús, pues seguramente de tener un encuentro ahí con Cristo, pero con más personas, seguramente de debatir algo, hablar con él así sobre cuestiones, a lo mejor religiosas o acerca de Dios, porque la fama de Jesús era grande. Pero aquí vemos una situación donde entró Jesús en esta casa y mientras estaba ahí con este hombre, dice que entró una mujer y empezó a lavar los pies de Cristo, ¿no? Y vamos a leerlo y así pues la misma escritura nos lo explica. Dice en 36, dice, uno de los fariseos, capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No enjugaste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿no? Y bueno, nosotros a lo mejor no tenemos los mismos costumbres que tenían, pero aquí vemos un hombre que invitó a Jesús a estar en una situación ahí con él, y era lo más común, era en aquel tiempo era algo de que jamás se le omitía, tú invitabas a alguien en tu casa y no se le omitía lavarle los pies. Era algo de cortesía que se hacía con todo mundo, ¿no? Que le dabas para que se lave los pies, le dabas, y más si, como este hombre dice, cuando Jesús una cosa te tengo que decir, Simón, y él ¿cómo contestó? Di que, di maestro, ¿no? Si realmente él lo tenía por maestro, por rabí, era algo que no podía faltar nunca, que lo recibiera con un beso. Por eso Jesús decía tenía que recibirlo de esta manera, porque era señal de que realmente lo reconoces. Aunque aquí vemos que él en su corazón, como Jesús sabía lo que hay en su corazón, como decía, si fuera, pero después
por fuera decía otra cosa, ¿no? Como el otro día hablábamos algo de las levaduras, y vemos una de las cosas que tenían los fariseos era la hipocresía, que pensaban una cosa, pero otra cosa que sacaban por su boca, ¿no? Y vemos esa situación, vemos un hombre que les ungían, que un tipo de aceite perfumado, y era algo muy corriente, ¿no? Y era un símbolo de respeto. Pero esto vemos que este hombre claramente lo que hizo ahí es como que desde un primer momento quería despreciar a Jesús. Eso es lo que hizo. Invitó a Jesús, pero con una clara intención de despreciarle. Y ahí vemos una mujer. Una mujer que seguramente de ver todo eso, lo que estaba ocurriendo ahí, de ver esta situación, de ver seguramente cómo despreciaban a Jesús, cómo realmente no le daban realmente la adoración que le tenían que dar, ¿no? La alabanza que le tenía que dar. Dice que se puso y empezó a orarle. Dice que empezó a llorar, dice que se puso en sus pies, empezó a jugar, quebró un eso de perfume de alabastro, empezó a lavar sus pies, de jugarlo con sus lágrimas, con sus cabellos. Bueno, fue una escena tremenda, ¿no? Pero vemos de una mujer como que, yo creo que es como, pero también vemos a un Jesús que a pesar de todo, a pesar que sabía que este hombre seguramente que le iba a despreciar, estaba ahí, en esa situación. Estaba ahí. Yo no sé, cada uno de los que estamos aquí, realmente qué corazón tenemos hoy delante, ¿no?, de Dios, ¿no? Pero sí que realmente si lo que Jesús aquí decía, al que mucho se le perdona, que mucho amor muestra. Realmente si solamente por un momento podemos pararnos y pensar que Jesús realmente pagó lo que jamás nosotros podíamos pagar. Que Él nos perdonó lo que nosotros jamás podíamos pagar. Es una deuda que no podemos pagar y Cristo la pagó. Cuando realmente uno en su corazón realmente comprende estas cosas, ¿no? Lo único que quiere es adorar a Cristo, es alabarle, darle realmente la adoración. Y la adoración tiene que ver con lo que Dios es. Le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que ha hecho en nuestra vida, todas las cosas que hace y seguirá haciendo en nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que es un pasaje muy siempre de tener en nuestro corazón en la hora de ponernos delante de Dios, ¿no? Que Él es digno, no podemos ponernos delante de cualquier manera, ¿no? Es la manera, es como tenemos que, con toda la honra, con todo respeto, con todo lo que realmente se merece Cristo, es como nosotros tenemos que ponernos delante de Él. Y realmente atender. Y queremos realmente ser de estas personas que queremos escuchar a Jesús. Pero queremos escuchar a Jesús porque sabemos que tiene palabras del cielo para nuestra vida. Y poder ponerla por obra. Amén. Bueno, que Dios os bendiga. Pues bienvenidos a todos. Es un gusto ver a ciertas personas, hermanos en la fe y colaboradores en la obra del Señor. ¿Hay amén o no hay amén? Claro. Que verdad es y cierto es que lo que dice el Señor es verdad. Bueno, buscamos ser fieles, ¿verdad? Buscamos ser fieles a Dios, ser fieles a su obra, buscamos fidelidad en nuestro corazón, porque el hombre por naturaleza, hombre y mujer, tendemos a ser infieles, a buscar lo nuestro, lo propio, ¿verdad? Pero queremos buscar esta parte, ¿no?, que es mejor que mirarnos a nosotros mismos, es mejor servir a Dios, servir al Señor. Hemos sido atraídos hacia Él para tener un encuentro con Él, ¿verdad? Y para servirle a Él. Y todo consiste en Cristo. Todo es en Cristo. Entonces Él es el centro de la redención y el centro de la salvación de las personas. Entonces de ahí no hay que moverse, ¿verdad? Este tema acerca de Cristo, de la encarnación,
del Hijo de Dios, es el tema que ha traído, ha generado más herejías en la Iglesia, ¿verdad? Cuando Dios, segunda persona, se encarna. Esto ha generado mucha herejía, mucha falsedad, mucha doctrina falsa que hablando de Dios nos aleja de Él. Esa es la herejía. Dice, bueno, si está hablando de Dios, pero hay algo en ese mensaje, en esa creencia que nos aleja y no nos acerca a Dios, ¿vale? Entonces, bueno, Cristo es el centro de toda predicación, de todo mensaje, de toda la Escritura. Cristo es el Señor, ¿vale? Bueno, el tema de hoy, vamos a ir a la carta a los Gálatas. Roberto, dame el agua. Vamos a ir a la carta a los Gálatas, que en este tiempo parece que andamos mirando esta carta con un poquito más de detenimiento en ciertas cosas. Entonces, bueno, cuando miramos algo con detenimiento, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Que vemos los detalles, ¿no? Vemos esos detalles que cuando hemos pasado así una mirada ligera, ¿no? Una vista ligera, pues no les ves. Pero cuando nos centramos y buscamos mirar con detalle, ves esas cosas que tienen mucho valor, que estaban ahí, pero no las veíamos, ¿vale? Bueno, el mensaje, como decía, de hoy es: se dio a sí mismo por mí. Se dio a sí mismo por mí. Y es un mensaje fundamental. Fundamental. Y vamos a ver el para qué se dio y por qué se dio el Señor. ¿Por qué se dio el Señor? ¿Vale? Entonces, en la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 4, nos empieza diciendo esto mismo: el cual se dio a sí mismo, y ahora empiezan tres cosas. Una, por nuestros pecados. Dos, para liberarnos del presente siglo malo. Y otra, y fundamental, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio porque Él quiso darse. Quiso darse. Y esto es muy, muy importante que entendamos esto. Porque si no entendemos estas cosas, no hemos entendido absolutamente nada. Y estaremos siempre sin nada, porque es fundamental, ¿vale? Yo lo voy a leer de esta manera. Por nuestros pecados, decíamos número 1, y podemos decirlo también así: Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Se dio a sí mismo, entregó su vida por nuestros pecados. Dice, para librarnos del presente siglo malo, o para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Por eso la palabra iglesia significa que hemos sido sacados de este mundo a su reino. Ahí lo tenemos. Y en tercer lugar, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, o tal como Dios y Padre lo planeó. Tal como lo planeó. Y era un plan de su propia voluntad. Nadie lo obligó. Nadie empujó, vamos a decirlo así, a Cristo a la cruz. Era un plan de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres estaban de acuerdo. Uno se encarnó y se sacrificó por los pecados de los hombres. Entonces, esto es lo que encontramos en el versículo 4 del capítulo 1, dirigido a Galacia, que decimos que no es una ciudad, es una región grande, ¿verdad? Con un pasado de los celtas, un pasado antiguo, y que tenía su
sus creencias, sus religiones y sus costumbres. Nos encontramos esto. Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a ir viendo, porque el del final, la parte final, el número 3, es porque Él quiso. Y esto es lo que a mí me ha llamado totalmente la atención. Porque Él quiso. Dice que se entregó no por el odio de los romanos, porque vemos la historia y parece que fueron los romanos los que empujaron, los que llevaron, ¿verdad?, a Jesucristo, hombre, a la cruz. Dice, no, es que Él se entregó, no tenía nada que ver con los romanos, aunque los romanos estaban allí, ejecutaron la situación, pero no era esto. Esto no es lo que estaba pasando allí. No era por el odio que le tenían a Jesús los romanos, ni tampoco por la falta de piedad de los judíos. Había una falta de piedad de los judíos, ¿verdad?, hacia Cristo. Esto no lo llevó a la cruz. Tampoco dice que es un acuerdo con alguien, con el hombre. No es un acuerdo con el hombre. Es que Él se dio porque quiso darse. Y ahí despejamos todo el ambiente, todo lo que pasaba, ¿verdad? Por eso estudiar el Nuevo Testamento, una de las cosas que se estudian es políticamente qué es lo que estaba pasando allí. Religiosamente qué es lo que estaba pasando allí. Despejamos eso y nos quedamos con la verdad. Y la verdad es que Cristo se dio a sí mismo porque Él quiso, correcto, porque Él quiso. O sea que aquí tenemos a alguien, que este alguien es Dios, dándose por los pecados de la humanidad, porque si no hubiera sido así, no había manera de que nadie de ninguna época pudiera salvar su alma. Todos, en cuanto dejarían esta tierra y pasarían a la eternidad por causa de la muerte, nadie se salvaría, nadie pasaría salvo. Todo el mundo pasaría a una espera de un juicio final para condenación. Toda la humanidad. Pero Él lo quiso así. ¿Qué es lo que vemos de esta acción? Así rápidamente. Cuando alguien hace esto por nosotros. ¿Qué podemos ver? Alguien de una manera desinteresada. Yo lo que veo es el amor por nosotros con letras mayúsculas. Se entregó a sí mismo. ¿Quién hace esto? Que se entrega por ti para que tú y yo seamos salvados. Nadie, solo Cristo. Por eso Jesucristo es fundamental. Y Él es el que todo el mundo, ¿verdad?, desprecia, odia, le sigue de una manera religiosa, de una manera que tiene que ver algo para poder estimular su creencia, sus sentimientos acerca de Dios. No. Jesucristo se dio Él mismo porque quiso. Lo que yo decía antes, el que no entiende esto, no ha entendido nada. O sea, ¿qué es lo que hay que procurar entender? De que Él se entregó por mí. Si logramos entender esto, hemos entendido. Pero el que no logra entender esto, no ha entendido, dice que nada. Más aún vamos a profundizar. El que no toma en serio sus pecados, y esto hay mucho en el mundo, hasta muchas veces en los propios cristianos, en los propios creyentes, no tomamos en serio nuestros pecados. No tomamos en serio el pecado con el que vinimos a Cristo. Se nos olvida. Y yo digo, tomemos en serio nuestros pecados. Dicen, no se toma en serio, así, quiere decir que si yo no me tomo en serio mis pecados,
yo no me tomo en serio a mí mismo. O sea, todos los días intentándome cuidar mi persona, cuidar mi aspecto, cuidar mi economía, cuidar mi hogar, cuidar, ¿ves? Pero si yo no entiendo y yo no me tomo en serio mi pecado, en vano lo hago. No he entendido nada. O sea, por eso muchas veces decimos, bueno, ¿cuánto tiempo necesita una persona de escuchar y escuchar el Evangelio para que entienda esto? El que no está por entender nunca lo va a hacer. Va siempre a tener sus oídos, ¿verdad?, engrosados o distraídos y nunca va a entenderlo. Y tiene que entender el número uno para poder seguir adelante. A veces queremos servir en la obra del Señor y no hemos entendido que no nos estamos tomando en serio nuestro pecado. Y pecamos todos. Pero Dios nos ha dado ese don de podernos arrepentir. Pero si hablamos del principio de cuando Cristo nos llamó, y si yo o el otro o la otra persona no hubiera tomado en serio el pecado con el que venía, que parece que siempre tiene un nombre, nacemos en pecado. Y no me lo tomo en serio, repito, no nos estamos tomando en serio nuestras propias vidas. El que se toma en serio su propia vida, ¿verdad?, espiritual, es el que se ha tomado en serio de que su vida está en pecado y si muere, va al infierno. Esa persona empieza a estar y enfocar bien la luz. Dice, el fruto, el porqué de una vida caída, destruida, el porqué, empezamos a tener respuesta. Esta es la respuesta, que tomó en serio su pecado. Por eso, cuando decimos, mira, hermanos, tenemos que andar siempre, pues, dignos del Evangelio, revisándonos continuamente, buscando la fidelidad, ser fieles a Dios, a sus mandamientos y a la obra en la que el Señor nos pone. ¿Por qué? Nos dice. ¿Por qué Dios nos habla así? Porque esa infidelidad es pecado. Y si yo no me lo tomo en serio y digo, bueno, son cosas menores, caeré en un resbaladero y esto irá aumentando. El pecado es altamente pecaminoso. Quiere decir que no es una broma, no es un sentimiento, no es algo que porque no lo veo en sí mismo, pues tengo una mancha aquí negra, ¿no? Y ese es el pecado. No vamos a ver nada de eso. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, no manera lo que decimos, es lo que demuestra que estamos desobedeciendo a Dios, que estamos en pecado. Si queremos saberlo bien, solo hay que leer. Leemos la palabra y nos dice, por aquí es. Y empiezo a mirar y digo, pues yo por aquí no voy, ni tampoco por aquí, ni tampoco por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Que el pecado está en mí. Que el pecado está en mí. Y el Señor dice que nos ha traído, ya lo hemos dicho, nos ha traído para tener, dice que una cita judicial. Cuando alguien tiene un problema en el juzgado y le mandan una cita, ¿qué hace? ¿Va o no va? ¿A qué va? ¿No? Porque puede que salga peor todavía de lo que ya va. Entonces, en una parte, ¿ves?, vemos que Jesús hace estas cosas. Quiere tener una cita contigo para que no seas juzgado por la eternidad y tu juicio y mi juicio sin Cristo, sin salvación, está perdido. No va a haber abogado que nos defienda.
Sin embargo, para los que hemos aceptado la misericordia y la gracia de Dios, abogado tenemos. ¿Sí? El mejor. El mejor. Y abogado tenemos porque hay un acusador que nos acusa delante de Dios siempre. Mira mira lo que ha hecho tu hijo. No le tienes en tanta estima, no le tienes ahí en un lugar en tu iglesia. Mira lo que ha hecho, míralo cómo piensa, el acusador. Pero también tenemos un defensor, Jesús nuestro Señor. Y así funcionan las cosas. Y el que no toma en serio eso no ha entendido nada. Déjalo. No empieces por la casa, por el tejado. Si hoy esta palabra te retumba y te retumba en tu mente y en tu corazón, ora por ello. Dirígete a Dios. No tengas miedo de que tu mente te diga, estás hablando al aire. No tengas miedo de esos temores. Dios escucha tu oración cuando va dirigida con este plan. Señor, necesito ponerme en serio con mi pecado. Porque veo que es el origen de mi agobio, de mi caída, de mi vida perdida. ¿Ves? Entonces, o me lo tomo en serio o no me lo tomo. Pero Él murió por nuestros pecados. El que no toma en serio sus pecados dice que no se toma en serio a sí mismo, no ha entendido nada en absoluto. Entonces, Jesús muere para perdonarnos. Jesús muere para perdonarnos. La miseria y la desesperación es nuestra culpa. Nuestra culpa. Y Él murió para perdonar nuestras faltas. O sea que de lo que menos nos preocupamos resulta ser que es lo más importante. De lo que al día apenas pienso en esto, en mi vida, en la eternidad, porque no creo que sea relevante, que no creo que sea que me vaya a sacar de mi miseria, ya no tanto económica puede ser, sino de mi miseria interior, de mis descalabros en mi mente, ¿verdad? Resulta ser lo más importante. Si hay algo que se nos puede quedar hoy de este primer punto es, tomemos en serio, todos, yo el primero, cada uno de nuestros pecados, los creyentes y los que no, tómatelo en serio. Toma en serio que estás en pecado. El Señor no puede llevarte a su gloria. No puede. Porque Él murió por tus pecados. Y lo hizo porque quiso. De tal manera, ¿qué hizo de tal manera? Ahí está. Nos amó y dio Dios, las tres personas, a su Hijo, a morir en la cruz. Fue algo que hizo porque Él lo decidió así. Esto tiene que ver con el beneplácito de Dios. Esto le complació. Esto le complació hacer esto. De verdad, le complació. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 3, en el versículo 18, nos encontramos esto, referente a este punto. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados. No era ni por los romanos, ni la falta de piedad de los judíos, ni nada de nada. Padeció por nuestros pecados. Si yo no me tomo en serio mi pecado, esto está perdido. No hace ningún efecto. Dice, una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos.
Este fue, porque quiso, Él que es justo por los injustos. ¿Para llevarnos a dónde? A Dios. Fíjate qué plan, ¿no? Un plan de amor, un plan perfectamente diseñado para la salvación de los hombres. Cuando podía haber dicho, como muchas veces hemos dicho, Dios podía haber dejado de lado al hombre en el momento que desobedeció en el huerto del Edén. En ese momento podía haber dicho, ya os lo advertí. Pero Él en su naturaleza es amor y justo para perdonar los pecados al que pide perdón. Al que pide perdón. Dice, pues yo, ¿de qué tengo que pedir perdón? Mira, pídele perdón de todo. Y como cristianos ya sabemos cuáles son los pecados y los podemos llamar por el nombre. Cuando yo me entregué a Cristo, yo no fui relatando uno de cada pecado porque no sabía realmente cuáles eran las cosas, ¿no? Simplemente mi oración fue muy corta. Señor, perdóname. Yo no dije más. No sé, alguno, pues, cada uno tiene su testimonio y su momento. Señor, perdóname. Él ya sabía lo que yo le estaba pidiendo, lo que yo sentía y de lo que yo no sabía ni podía expresar porque no le conocía. Pero sí tomé en cuenta, como muchos de nosotros que estamos aquí, hemos tomado en cuenta el pecado. Lo hemos tomado en cuenta. Nos lo hemos tomado en serio. Por eso vemos tanto jugar, tanto ir y venir, porque no lo tomamos en serio. Entonces, ¿sabe una de las cosas que ocurre es que nuestra propia vida no nos la tomamos en serio. Cargamos continuamente con un muerto interior. ¿Puede ser esto? Cargamos interiormente con un muerto. Dice, ¿por qué? Porque el que está en pecado está muerto en sus delitos y sus pecados. Los romanos hacían una cosa a alguien que merecía la muerte y demás. Le colgaba un cadáver y lo ataban a un cadáver atrás. Los romanos no se paraban, eran duros. Y este hombre muerto pudría al vivo. Así es el pecado. Pudre nuestras vidas. O sea, tomamos en serio el pecado. Tremendo. El instrumento de la cruz. Símbolo, vamos a decir, de los cristianos. Es más que un símbolo, ¿vale? Pero viene representado por una cruz. En el tiempo que Dios determinó, el Hijo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. 3 años y pico, 3 años, vamos a decir, antes de su entrega a la cruz, Él empezó a servir de una manera muy visible, muy poderosa. 30 años viviendo con su pueblo, haciendo lo que hacía cualquier persona con su familia. Pero le esperaba este instrumento de muerte. Y Él lo sabía, porque es Dios. Y ahí estuvo. Y predicó de un lugar a otro, en las plazas no se escondió, tuvo problemas con los religiosos, ¿ves? Pero estuvo ahí. Y Él no se rindió. ¿Para qué? Para que los que en ese tiempo se tomaran en serio su pecado. La cruz, y podíamos hablar a lo mejor, no sé, otro día, la cruz no solo es un instrumento, dice, coge tu cruz y sígueme, ¿no? Que es verdad, esta es una parte. Y ahí está la entrega, muere a ti mismo, la iglesia sufriente, ¿no? Que sufre por el pecado del mundo, por sus propios hechos, sufre, ¿verdad?
La cruz es un arma muy poderosa. Dice que Dios dice que le complació que por medio de la predicación se salvaran las personas. Nos dice que la cruz de Cristo, había enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos versículos que nos llevan a tener este pensamiento de que la cruz es un arma de verdad, un arma de luz. El que porta la cruz de Cristo, ese lleva un arma. Esa es otra parte de lo que es la cruz. Ahora no se me vienen los versículos porque no tienen nada que ver un poco con el tema de hoy. Pero es un tema muy, muy interesante, porque a veces, ¿verdad? Somos cristianos, hablamos de la cruz de Cristo, correcto, correctísimo, pero no hablamos, dice, de esta manera de lo que es realmente el que porta la cruz. Dice, yo lo único que quiero, decía Pablo, es hablar de Cristo y Cristo crucificado. Es un arma poderosa. Es donde Jesucristo dice que al diablo dice que le cortaría la cabeza. Ahí ocurrieron muchas cosas, es un arma. El cristiano lleva un arma, dice la espada también, que es la palabra de Dios. La espada de Goliat. No me quiero salir del tema, pero la espada de Goliat. David dijo de esa espada, ninguna como ella. ¿Por qué dijo eso? Esa espada estaba forjada por los mejores herreros de ese tiempo, que eran los filisteos. Y el mejor acero era de allí, de esa región. Y David con esa espada mató al enemigo del pueblo de Dios. ¿Y qué le hizo? Le cortó la cabeza. ¿Quién como ella? Pues la cruz. ¿Quién como ella? ¿Ves? Hay como una cierta conexión. Es un arma muy poderosa. ¿Vale? Bueno, no nos vamos a desviar. Vamos un pelín atrás en la misma carta y en el capítulo 2. ¿Hemos terminado de leer el otro versículo? ¿Sí? No hemos terminado, perdonad, yo termino. Dice, padeció una sola vez por los pecados, dice el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, ahí nos hemos quedado. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Volvió a la vida. Murió su cuerpo, pero volvió a la vida por el Espíritu. ¿Ves? Esto es lo que nos dice versículo 18. Ahora, capítulo 2, versículo 21, nos dice esto. Pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, quien llevó él mismo, ¿qué dice? Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, maldito el que es colgado en un madero. Pero sobre él no había una maldición. Sobre él está toda la bendición del que acepta la gracia y la verdad de Cristo. ¿Vale? Punto número 1. ¿Vale? Recordamos, nos refrescamos y volvemos a Gálatas. Por nuestros pecados. Ahora,
hemos hecho un pequeño, ¿verdad? Dice, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Aquí está hablando ahora, hemos hablado de perdón, ahora habla de liberación. Si me tomo en serio mi pecado, iré a Cristo, Él me perdonará, ¿y qué es lo que hará por mí? Me liberará. Nos liberará. Dice, nos hace libres del presente siglo, este mundo de maldad, dicho de otra manera. Este siglo presente tiene que ver con este siglo de maldad. Y ahora dice, del poder, dice que ejerce sobre nosotros para llevarnos a pecar, de ello nos libra. O sea que este presente siglo y todos los siglos y épocas de la humanidad son siglos y épocas, como dice la palabra de Dios, malos. ¿Por qué? Lo hemos leído. Porque ejerce sobre nosotros poder para llevarnos a pecar y no ser librados. Y no ser liberados. O sea, este siglo, este tiempo, el ambiente espiritual que hay en el mundo parece que como es invisible no logramos creerlo ni ponernos en serio con esta situación, pero esta es una de las cosas. Perdonados y liberados del poder que ejerce en el mundo. Mira, a veces vemos gente muy cubierta, muy cuidada por el pueblo de Dios. Pero también vemos que en el momento que hay un paso fuera del pueblo de Dios, fuera de la cobertura, vuelven otra vez. Otra vez. ¡Uf! ¿Por qué? Porque este presente siglo malo lo que nos hace es llevarnos con su poder a pecar, a desobedecer a Dios. Dice que somos hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Y esto sería un buen tema. Hijos de desobediencia. Hemos nacido de la desobediencia. No que porque nuestros padres desobedecen. No habla de ese tipo de desobediencia. Y habla de la desobediencia del principio de la humanidad. Hijos de esa desobediencia somos todo el resto del mundo en todos los siglos y en todas las épocas. Y el mundo dice que está controlado en una parte, porque por encima del diablo está Dios. Dice que es el príncipe de este mundo, donde causa en nuestra mente y en nuestros oídos y en nuestro espíritu un deseo de darle rienda suelta, soltar y abrazar toda clase de inmoralidad, toda clase de libertinaje, toda clase de mentiras, toda clase de lo que es un mandamiento de Dios. Este es el presente siglo, pues Él nos perdonó, nos perdona, nos perdonará, ¿verdad? Y nos librará de todo esto. Esto es lo que estamos leyendo. Esto es lo que está diciendo Gálatas, la carta a los Gálatas, desde el comienzo. Hay una salutación, hay una presentación, y viene a decir lo que hemos leído. Dice, libres, ojo con esto, libres de seguir pecando. O sea, el que quiere seguir en pecado, no está libre, no ha sido liberado, dice, porque si Cristo nos libera, ¿cómo seremos? Verdaderamente libres. Entonces, si esto no ha ocurrido, ¿qué tendremos? Libres de seguir pecando. Esto es lo que hace. Dice, no tenemos por qué seguir en pecado. Ahora, si no tenemos por qué seguir en pecado y nos libra del poder del pecado de este siglo que está en nosotros y en el mundo, ¿por qué
aún no nos tomamos en serio, ¿verdad?, el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Algún argumento muy poderoso tiene que haber para cuando lo pones en la balanza de que esto ocurra para mi bien, ponemos este otro pensamiento, cada uno sabe, y parece que pesa más. Parece que pesa más. De eso debemos de librarnos, ¿verdad? Y parece que estos mensajes, como hablan del Evangelio, a veces nos confundimos y creemos que es para los creyentes, para todavía los que no han creído, los inconversos. No es verdad. No es verdad. Porque hay pecados que siguen dominando, que no nos lo tomamos en serio. Por tanto, mi persona yo no me tomo en serio mi vida, porque lo más fundamental es mi pecado. De que esto esté en orden, de que pueda arrepentirme, de que no se me endurezca el corazón tanto que no pueda arrepentirme. Aunque sé que si voy al trono de gracia, el Señor va a perdonar. Pero si nos endurecemos como creyentes, mal. Porque este pecado nos llevará y aumentará. Porque el que lleva al hombre podrido se pudre él mismo. ¿Vale? Evangelio de Juan, capítulo 8. Y versículo 34. Evangelio del apóstol Juan, 8:34. Algo hemos comentado de esto. Dice que Jesús le respondió, está en medio de este pasaje. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, o sea, que comete pecado, ¿cómo dice que queda? Esclavo del pecado. Esclavo, se queda esclavizado de ese pecado. Entonces, si Cristo ya me perdonó, si me ha liberado, ¿qué es lo que debo de hacer para no estar esclavo? Buscar otra vez el perdón de Dios, buscar otra vez su sangre, que es la que nos limpia y nos da el poder, ¿verdad? Buscar que el único que puede liberarnos, hacernos verdaderamente libres, es Cristo. De cierto os digo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo dice que no queda en casa para siempre. Ahora fíjate lo que dice, ¿no? El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Dice, bueno, en medio de todo esto, que parece como que no encaja ahí esta situación, pero tiene su interpretación, ¿vale? Un esclavo es un miembro, no es un miembro permanente de la familia. O sea, un siervo como tal, de una casa que está poniendo este ejemplo, es un siervo. Por muchos años que lleve sirviendo a su amo, no deja de ser un siervo y no pertenece a la familia. ¿O sí? Un trabajador que trabaja con nosotros, lleva trabajando, por ejemplo, o contigo, con quien seas, si tienes una empresa, bueno, 40, 50 años trabajando, bueno, ya son muchos 50 años. Aunque trabaje y su vida esté completamente entregada a esa situación, ¿es familia? No. Sin embargo, el hijo es siempre familia. O sea, ¿de qué es lo que se trata? De ser hijo. De ser hijo de Dios. Entonces nos mantendremos siempre en la familia de la fe. ¿Qué es lo que nos hace no permanecer siempre o ser de la familia? La esclavitud del pecado.
esto nos saca de la fe, de la familia. Entonces, si me esclavizo al pecado, por pecar, no siempre voy a estar en la casa. Algún día me pasará algo. Pero si soy hijo y busca el perdón, y busca la santidad, y busca la fidelidad, y busca agradar a Dios de verdad, seré verdaderamente un hijo, un seguidor, un discípulo verdadero de Cristo. Por tanto, siempre estaré en la casa. Siempre. 36 dice así que, si el Hijo os libertare, ya lo hemos comentado, seréis verdaderamente libres. Dice ahora, con la gente que estaba comentando esto y hablando con ellos, dice, así que, dice, sé que sois descendientes de Abraham. Dice, pero procuráis matarme. O sea, aquí estaban intentando decirle a Jesús, dice, pero ¿cómo nos puedes decir tú que somos esclavos de alguien si nosotros somos descendientes de Abraham? Nosotros no somos esclavos, somos los que nos pertenece el reino. ¿Quién eres tú? Le decían a Jesús, ¿quién eres tú para decirnos esto? Y Jesús le dijo, sí, yo sé que sois hijos de Abraham. Yo sé que sois israelitas, lo sé. Dice, pero vuestro corazón procura matarme. No sois libres, porque la libertad viene ahora. Y del delante que estáis es el que os libera y el que os perdona. Y por el hecho de que Jesús decía que perdonaba pecados, tuvo muchísimos problemas. Porque dice, solo Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Esto. Y Jesús es Dios. No entendieron. ¿Qué es lo que no estaban entendiendo? Lo mismo que no se estaban tomando en serio de que estaban en pecado, siendo hijos de Abraham, descendientes de Abraham, israelitas, pero había que ser perdonado. Cristo tenía que entregar su vida para el rescate de toda la humanidad, incluyendo el pueblo de Israel. ¿Vale? Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que yo digo no lo tomáis en serio. No lo estáis tomando en serio, les decía. Dice, yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre. O sea, esto, a estos hombres con su mentalidad, esto era algo impensable. Jesús, dice, pero este no es el hijo del carpintero. Dice, ¿cómo dice ahora que lo que he oído yo decir al Padre? Dice, pero ¿este quién cree que es? No podían llegar a pensar en esto. Ahora dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y bueno, si seguimos adelante en el dice, vuestro padre es el diablo. Claro, esto encendía al pueblo, a la gente, a los gobernadores y gobernantes religiosos de la época de Jesús. Pero eran estas verdades que caen sobre nosotros con un peso, que vienen del cielo, que vienen para la liberación y el perdón de pecados, que no podemos dejarlas pasar. Podemos, pero no debemos de hacerlo. No tomaban en cuenta de que eran igual de pecadores que los gentiles. Igual. Porque venía y ya estaba con ellos el Mesías. El que ellos por años y años y años habían buscado en las Escrituras para saber cuándo vendría el Mesías. Y de repente se encuentran con él y no lo reconocen. Qué curioso. ¿Verdad? Esta es la ceguera también, el orgullo que tenían de somos del pueblo de Israel. Tenemos la verdad, tenemos la Escritura, tenemos lo que tenemos, todo. Somos descendientes de Abraham. ¿Este hijo del carpintero? No podía ser.
Pero bueno, ahí dejó su semilla, la semilla de poder y de verdad. No se vuelve a saber más de este grupo. Pero alguno seguro que se lo tomó en serio. Y se tomó en serio su pecado y se tomó en serio su vida. Y algunos de estos, dice, como Nicodemo, ¿no? Que fue, ¿verdad? Ya vemos alguno. Que Nicodemo fue, dice que de noche, ¿no? Se lo tomó en serio, ¿vale? Bueno, estamos terminando. Si vamos a la carta a los Romanos, un poquito más adelante, y en el capítulo 6, y versículos 16, dice una pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ahora es la misma situación en otras palabras de Jesús. No aquí, pero sí ya las hemos oído de boca de Jesús. Dice, sea del pecado para muerte, si te haces esclavo, o sea de la obediencia para justicia. O siervo de Dios para una vida recta, o siervo del pecado, ¿verdad?, para una vida que se va a corromper, que va a desaparecer. 17 dice, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, ¿ves? Gente que había racionado, pero estos eran gentiles, no eran. ¿Queréis esclavos del pecado? Dice, ¿habéis obedecido? ¿De qué manera? Dice, ¿de corazón? No de sentimiento, pues he tenido un sentimiento hoy, así, ¿no? Lo he entendido, mi mente me dice, qué bueno es esto. No, en nuestro interior. Esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Es todo el mismo tema, Vinieseis a ser siervos de justicia. Esto, si lo leemos bien, sin pararnos, tiene un sentido poderoso, ¿vale? Este era el segundo punto, la libertad, libres. Por eso a veces decimos, bueno, yo hago lo que quiero, lo que me viene en gana. Dice, voy a hacer esto, dice, pero soy creyente. Dice, ¿Dios te ha hablado, te ha llevado allí? Dice, bueno, no, pero bueno, Dios está en todos los lados. ¿No habéis oído este tipo de conversaciones tan vanas? Dice, y yo le digo, siempre le digo lo mismo, digo, no, si es que Dios está en todos los lados, aquí, allí, en todos los lados. Pero eso no quiere decir que sea plan de Dios lo que tú o yo vamos a decidir. Entonces no soy libre de mis pensamientos, pero puedo ser libre. Cuanto más libre soy, más claridad tengo de las cosas de Dios. Si no estoy libre, no puedo abrir mi boca y expresar lo que hay en mi corazón, porque hay una atadura. Porque si se me ocurre decir algo, el Señor me reprende. Dice, ¿sí? Dice, no creo que seas por el que tú estás diciendo estas palabras tan bonitas, que las agradezco. Pero no eres libre. Y ahora podemos decir, bueno, ¿y quién es libre totalmente? Nadie. Pero buscamos esa libertad, ¿sí o no? La buscamos. Ese es de lo que se trata, de buscar siempre estar libres, estar limpios, estar perdonados, liberados. ¿Vale? Bueno. Casi lo más importante es lo que nos hemos quedado para el final, para mí en este caso, que era como empezamos al principio, que es como empiezan estas tres cuestiones. Porque Él quiso. Porque Él quiso nos perdonó y porque Él quiso nos liberó. Tres cosas.
Fue su voluntad, que es como nos lo plantea aquí. Es el que quiso venir a morir por nosotros. Él lo quiso. No era ni por esto, ni por aquello, ni nada. Era porque Él quiso. El Evangelio significa que Jesús se entregó. ¿Qué significa el Evangelio? Que Jesús se entregó. Por eso es el centro del Evangelio. Por eso es el centro de las buenas noticias. Que es que Jesús se entregó. ¿Y por qué se entregó? Porque Él quiso. Aprendida la lección, es fácil. Si eso no nos da temor, un temor reverente, un temor sano, no nos estamos tomando en serio nuestra vida. Estamos en un círculo, a lo mejor religioso, ¿no?, llevado por una dinámica, pero el cristiano, el miembro de la Iglesia es libre. Es libre, ¿vale? Tenemos un Dios que se dio a sí mismo. Ahora, ¿buscas a alguien que te ame más? Hay gente que lo pasa muy mal sentimentalmente, y emocionalmente. Lo pasa muy mal, muy mal. ¿Esto puede ser verdad? Sí. ¿Qué dicen de la soledad? Que es terrible. Estar rodeado de gente y sentirte solo. ¡Guau! ¡Qué sensación, qué sentimiento, qué... Eso es muy duro. Pues en esta búsqueda de sentirte bien, ¿a quién buscas? Cuando alguien está pasando algo, o mismamente un día normal, un cristiano tiene con quién hablar, aunque esté solo. ¿Puede ser esto? Claro que puede ser. Estás hablando todo el rato con Dios. Todo el rato. Y tienes una conversación, no hay problema. Y a lo mejor estás solo. Pues en esos momentos hay gente que no tiene con quién hablar. Está solo y se habla a sí mismo y él mismo se contesta. Y eso es muy fuerte, porque ya confundes la realidad. Y a los cristianos nos pasa, nos hablamos a nosotros mismos. Y eso lo usamos como justificación. Como cristianos, los que somos cristianos, nos hablamos a nosotros mismos y nosotros mismos nos justificamos. Pero esa voz es de Dios. Hay que tener cuidado. Porque vivo justificándome con una voz que no es la de Dios. O sea que los cristianos no es... Ya, y todo va bien y todo está en orden. No es así. ¿A quién buscamos? ¿A alguien que nos ame más que Jesús, que se dio porque quiso? No lo encontraremos. Él es el único que nos toma en serio. Si yo no me tomo en serio, ¿creéis que Cristo sí nos toma en serio? ¿Se preocupa por nosotros? Alguno a lo mejor todavía entiende esto. Dice, bueno, yo estoy aquí, bueno, porque estoy aquí, o porque llamé, y porque... Pero me gustaría que lo supieras y que todos los días de nuestras vidas, que Él es el único que nos toma en serio. Más que nosotros mismos. Nosotros somos más descuidados, pero muy descuidados con nosotros mismos. Es que no nos tomamos, es que me hace un poco de gracia, ¿no? Por mí mismo. Digo, es que ni nosotros mismos nos tomamos en serio nuestra propia vida. Somos unos descuidados. Pero aún así Cristo dice que se lo toma muy en serio. Nuestra vida le interesa, le importa. Y lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Se dio porque quiso. Se dio. Fue su beneplácito. Le agradó a Dios lo mismo. ¿Cómo puede ser
¿quién es este Dios? ¿Quién es este Jesús que le agradó ir a la cruz? ¿Hemos pensado alguna vez de esta manera? Pues dice que por voluntad, esto es el beneplácito de Dios, le plació. Jesús en cuerpo dijo, Señor, líbrame. Recordamos, ¿no? Getsemaní. Líbrame de este momento. Decimos, bueno, pues, pero fue, ¿ves? Ahí vemos la humanidad y la divinidad. Esto ha generado mucha herejía. Mucha. Dios en carne. Líbrame de este momento. Pero aquí leemos, dice que se plació, ¿no? Le agradó. Esa era su voluntad y lo hizo porque quiso y porque nos ama a cada uno de los que estamos en esta tierra. Por favor, digo, tomemos en serio el pecado. Muy en serio. Tengo unos versículos, no los voy a leer, pero voy a dejar esta última reflexión. No hay nada que merezca vivir por ello. No hay nada. Hay personas que desgastan su vida. Dice, ya no trabajamos para vivir. Como están las cosas, vivimos para trabajar. ¿Qué es lo que merece tanto la pena, no? ¿Qué es lo que merece tanto la pena dar nuestras vidas por algo, por ello? No lo merece. Solo el Evangelio merece que demos nuestras vidas por ello. Hay un versículo en Romanos, yo os lo digo más o menos de memoria. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Cristo. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, demos nuestra vida, somos de Cristo. Eso es importante. Y eso, ¿verdad? ¿Cómo da oxígeno, al alma? Ya que me veía yo que a veces nos vemos que bajamos, pero cuando oímos estas promesas, estas palabras, es como un revulsivo. Un revulsivo. Nos levanta. ¿Vale? Pues vamos a orar, ¿sí? Gracias. Señor, te damos. Te pedimos, Espíritu Santo, te pedimos, Padre, te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a entender, Señor, a tomar en serio el pecado, a tomarnos, Señor, en serio nuestras vidas, que no hay nadie, Señor, que nos pueda amar tanto como tú. ¿Quién puede dar su vida, que le plazca dar su vida por amor a nosotros? Nadie, Señor, solo tú. Pues a ti, Señor, es toda gloria, toda honra, todo honor. Señor, ayúdanos a ser fieles, Señor, a tus mandamientos, Señor, a tus verdades. Pidiéndote, Señor, que bendigas, Señor, a los que estamos aquí. La bendición es para tus hijos, Padre. Pero escuchar el Evangelio también es una bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Señor, te lo pedimos. Nos ayudes esta semana, Señor, a ser lo máximo posible que podamos estar muy cerca de ti, que podamos estar muy conscientes de que tú sí te importas por nosotros, te importamos, Señor. Gracias por todas las familias que estamos aquí, Señor. Por todas las personas que tienen sus familias en otros lugares, que han sido llamados, que no pierdan el tiempo, Señor, ayúdales, Señor. En el nombre de Jesús. Que así sea. Amén.
confíe mi alma que tras cosas vanas no se eleve